Explícanos, por favor, ustedes lo que están planteando es plantear, llevar a los tribunales o a la justicia algún tipo de medida en contra, o sea, un amparo en contra de la cuarentena. Efectivamente, Nicolás, efectivamente, nosotros hemos planteado una serie de demandas de amparo, ya son decenas de demandas de amparo, cerca de 100 demandas de amparo, que las presentamos antes de que se dicte la medida de cuarentena general total contra las medidas de toque de queda. Y ahora que el toque de queda se ha transformado en cuarentena, vamos a transformar los amparos planteados contra el toque de queda en amparos contra la cuarentena y plantear nuevos amparos contra la cuarentena. Nosotros como abogados ya estamos hartos de que la gente nada más cuestione, y nosotros quisimos pasar a la acción y hemos planteado demandas judiciales para que se declare que estas medidas son inconstitucionales, Nicolás. ¿Y cuál es el fundamento de lo que nosotros estamos haciendo? El fundamento es básicamente el siguiente. En un Estado democrático, en un Estado constitucional, los derechos fundamentales son la regla y la restricción de los derechos fundamentales es la excepción. ¿Eso qué significa? Que incluso cuando hay un estado de emergencia, el gobierno no puede restringir tus derechos como la libertad de tránsito, la libertad de empresa, la libertad de participación política y muchos otros derechos. No se pueden restringir, entre comillas, al chantazo, sino que se debe justificar directamente por qué se está restringiendo tu derecho y se tiene que demostrar que no hay ninguna medida alternativa menos lesiva a tus derechos que te sirva para alcanzar el objetivo que se quiere cumplir. ¿Eso qué significa? Que en principio todas las actividades son permitidas y que tú tienes que identificar las actividades riesgosas, las actividades que generan aglomeración, las actividades que suponen un problema particular y prohibir esas. Pero no puedes prohibir todo, no puedes prohibir la actividad económica, no puedes prohibir el trabajo, porque si haces eso en un país con casi 80% de informalidad, condenas a los peruanos a la pobreza, condenas a los peruanos al hambre. La mayoría de peruanos no tienen de repente wifi en su casa. ¿Cuántos peruanos hay que no tienen agua en su casa, que no tienen refrigerador en su casa? Y ellos, ¿qué van a hacer en esta cuarentena? Entonces es inadmisible, nosotros no lo aceptamos, no es compatible con un Estado constitucional y lo vamos a cuestionar. Ahora, el argumento para... De acuerdo, pero el argumento es precisamente el de la situación de excepción. Y teóricamente la ley faculta al gobierno y al Ministerio de Salud a tomar todas las medidas que sean necesarias. Es más, hacer uso de todos los recursos públicos y privados que consideren necesarios para enfrentar la emergencia. Entonces, la gente del gobierno te va a decir, estamos en una crisis sanitaria, se está expandiendo la epidemia de una manera incontrolable, sobre todo por las nuevas cepas, hay que encerrar a la gente para impedir que esto se contenga. Es más, está probado, donde ha podido hacerse, digamos, una evaluación de estas características, es decir, un seguimiento estadístico, de que hasta más del 50% de los casos se pueden controlar. O sea, se reduce la incidencia de los casos gracias a la cuarentena. ¿Cómo respondes ese argumento? Correcto, ahí lo que hay que responder es que si bien un estado de emergencia le otorga poderes importantes al Poder Ejecutivo, el estado de emergencia no suspende la Constitución y no suspende el control constitucional. Hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional en ese sentido, de la Defensoría del Pueblo en ese sentido, y también de instancias internacionales. Entonces, que no es que para yo cumplir mi objetivo paso por encima de todas las reglas. Igual hay que defender todas las reglas. Y la verdad es que las cuarentenas que se han implementado previamente en el Perú son campeones mundiales en el fracaso de la lucha contra la pandemia, porque hemos tenido la mayor cantidad de muertos por porcentaje de habitante en el mundo y además hemos roto récords también en decline de la economía. Entonces hay sin duda medidas menos lesivas que se pueden implementar. Bueno, eso nos lo ha recordado penosamente el gobernador de la Florida, ¿no? Cuando se ha referido al Perú como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Es decir, él dice, en el Perú se aplicó la cuarentena, una cuarentena militarizada, usa esa expresión, y el resultado es que es el país en el que peor está en términos de coronavirus y relaciona la afectación y las muertes en relación a la población. Una vergüenza a nivel mundial, ¿no? Y lo que dicen todos los médicos es que uno no debe encerrar a la gente que está sana. En todo caso, uno identifica a la gente que está enferma, hace rastreo de contactos, lucha contra la cuarentena de manera inteligente. De repente, si quieres evitar aglomeración, reduces los aforos y luchas contra la aglomeración.
pero de eso a dictaminar el arresto domiciliario de todos los peruanos, pese a la informalidad, pese a las condiciones muy difíciles que tenemos en el Perú, es frívolo, es contraproducente y es inconstitucional, y por eso es que nosotros lo estamos denunciando. Y de hecho, Nicolás, yo invito a todas las personas que estén escuchando a que nos envíen un correo al correo electrónico que yo voy a suministrarles ahora, porque esta es una convocatoria pública. Y todas las personas que quieran presentar una demanda contra las medidas de cuarentena, lo vamos a hacer. La idea es presentar la mayor cantidad de demandas que se puedan. Y Nicolás, te cuento que esta no es una batalla que estamos dando recién de ahora, sino que ya antes, tú recordarás cuando hubieron medidas discriminatorias que encerraban en su casa solamente a los adultos mayores o que encerraban en su casa solamente a los niños. Nosotros también cuestionamos esas medidas y logramos que el gobierno retroceda, porque presentamos las demandas y poco después de eso el gobierno retrocedió. Entonces, en el Perú, cuando la gente defiende sus derechos, conoce sus derechos, cuando la gente no es sumisa, no es servil, sino que la gente se defiende, hay una posibilidad de lograr un cambio y hay una posibilidad de lograr que se respeten los derechos de las personas. Entonces, por eso hacemos un llamado a los peruanos nos defendamos y no aceptemos esta situación que va a ser... Y tú dices que no presentar una gran acción de amparo firmada por miles de ciudadanos, sino presentar, si es posible, miles de acciones de amparo en contra de la cuarentena. Pero ¿eso qué implica? Efectivamente, nosotros estamos presentando diferentes demandas de amparo. Es decir, las personas que viven en Lima presentarán una demanda ante el juez de Lima, las que viven en Ica ante el juez de Ica, las que viven en el Cusco ante el juez de Cusco, y así sucesivamente, de tal manera que cada juez, el juez natural de cada jurisdicción, sea el que evalúe esto. Las demandas son individuales. No es una demanda enorme firmada por mucha gente, lo cual se podría hacer también, pero ya por motivos técnicos nosotros hemos decidido hacer demandas individuales, ¿no? Ahora, tú dices, Lucas, es posible, es cierto que estamos en una situación de emergencia, la cuarentena es una medida, pero hay medidas alternativas que pueden ser más eficientes para enfrentar la expansión del coronavirus. Eso es la base de tu sustentación. Es decir, no es que no nos queda otra que la cuarentena. Efectivamente, por supuesto que hay medidas alternativas, ¿no? Se supone que lo que se busca a través de la cuarentena es evitar las aglomeraciones, pero la cuarentena genera el efecto inverso, porque ¿qué cosa hace la cuarentena? En vez de tener 24 horas en las que puedes salir, tienes menos horas, solamente hasta las 6 de la tarde, y además no puedes salir en tu vehículo, entonces estás obligado a ir solamente a determinadas horas, solamente a los lugares a los que puedes caminar, que están cerca de tu casa. La consecuencia de eso es que todo el mundo va al mismo sitio a la misma hora, y en vez de tener distanciamiento social tenemos exactamente lo contrario, aglomeración, que es lo que vimos en la primera etapa de cuarentena que tuvimos en el año pasado. Es lo que está pasando hoy día. Hoy día hay aglomeraciones por todos lados de gente desesperada comprando. Exactamente. Pareciera una medida... Claro. Pareciera una medida diseñada no para reducir el número de contagios, sino para aumentar el número de contagios y para provocar una crisis. Eso es lo dramático, lo deprimente del tema, que pareciera que estas medidas se están haciendo a propósito para gatillar una crisis social, económica y política en el Perú, quizá para suspender las elecciones, quizá para militarizar aún más el país. Entonces, lamentablemente, vemos un gobierno que pareciera que está jugando en contra del Perú. Y eso hay que denunciarlo y hay que decirlo con toda la claridad. ¿Qué pasa, Lucas, para terminar, si un juez admite y declara razonable y justificada una acción de amparo, alguna de estas acciones de amparo? O sea, ¿el juez le ordenaría al gobierno que deje sin efecto la medida de la cuarentena? ¿Eso es posible que ocurra? Correcto, Nicolás, muchas gracias por la consulta. Antes de responderte yo de manera muy breve, quiero nada más decirle a todos los radioescuchas que si están interesados en presentar una demanda de amparo con nosotros, nos manden un correo electrónico a demandasciudadanosperú@gmail.com. Repito, demandasciudadanosperú@gmail.com. Y ahora muy brevemente para contestarte, Nicolás, ¿no? La demanda de amparo, si prospera, si es fundada, no tiene por efecto derogar la cuarentena de manera general, sino lo que la demanda de amparo lograría es que la cuarentena se aplique a la persona que lo presentó. No tiene efectos generales, tiene efectos particulares, pero igual contribuiría muchísimo a erradicar esta medida inconstitucional, porque ya existiría... ¡Qué cosa increíble! Es decir, que el juez podría resolver, tienes razón, tus derechos constitucionales están viendo afectados,
y yo te doy a ti el derecho en función de esas consideraciones a que no acates la cuarentena. Y tú caminas por la calle con tu sentencia, con tu resolución judicial y nadie te puede detener. Así sería, exactamente. Entonces, si prospera 1, 2, 3, 4, 5, 100 amparos, ya sería probablemente imposible administrar estas medidas de cuarentena. Existe también, Nicolás, una demanda que se llama la demanda de acción popular, ¿no? Es una demanda distinta al amparo, que estamos evaluando todavía si la presentamos, pero cualquier persona la puede presentar. La demanda de acción popular es una demanda que es así, si se gana esa demanda, la cuarentena se declara inconstitucional para todos, ¿no? Esa sí es una demanda de control concentrado, no de defensa de derechos fundamentales individuales. Pero esa es otra demanda, ¿no?